Entonces, chicos, vamos a resolver este ejercicio en el cual tengo una circunferencia de un radio de 2 metros, una velocidad angular 6 radianes por segundo y ella se detiene en 10 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la posición final de la partícula? Digamos, la distancia angular que ella recorre, por llamarlo de esa forma. Entonces vamos a suponer que la partícula se encuentra en este punto y que en este punto ella tiene esta velocidad angular. Ahora, las ecuaciones que gobiernan este movimiento son aquellas del movimiento circular uniformemente acelerado, porque la partícula viene con una velocidad, en este caso una rapidez angular, y se detiene en 10 segundos, o sea, hay un cambio de velocidad, por lo tanto tiene que haber una aceleración. Ahora, ¿cuáles son esas ecuaciones? Las ecuaciones cinemáticas de este movimiento son las mismas del movimiento uniformemente acelerado, con los cambios en x, donde x lo vamos a llamar teta, que son las posiciones angulares, la velocidad traslacional, en este caso ya va a ser velocidad angular, y la aceleración traslacional sería aceleración angular. Por lo tanto, la ecuación para teta sería posición inicial más velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación para la velocidad angular como función del tiempo sería la velocidad angular más la aceleración angular por el tiempo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta los signos. Permítanme, borro esto que está acá. ¿Y cómo serían los signos? Supongamos que ella parte de aquí y está dirigiéndose en este sentido. Como ella va en sentido contrario a la manecillas del reloj, la posición va a ser positiva, la velocidad va a ser positiva también. Pero ¿qué ocurre? Que como la partícula se está deteniendo, entonces esta aceleración tiene que ir en sentido contrario a este movimiento, porque esa sería la representación del vector que hace que la partícula se detenga, o sea, que desacelere. Si la aceleración va en este mismo sentido, la partícula no se va a detener, por el contrario va a aumentar su velocidad. Entonces, la aceleración angular tiene que ir en este sentido que está acá. Y de hecho, cambiamos el color. Obviamente, lo que yo estoy haciendo aquí, colocando estas flechas, es simplemente una representación visual de las cosas, porque el vector velocidad angular no es este que está aquí. De hecho, él es perpendicular a el plano, el tablero que nosotros vemos aquí, el tablero negro. Y él va dirigido hacia afuera. Es decir, que si ustedes miraran el vector velocidad angular, verían la flechita del vector. ¿Listo? No ven la cola del vector, sino la flecha del vector, porque el vector sale del monitor, sale del papel. Entonces, yo a lo que me refiero acá es simplemente una representación del giro y ya no más. Estos son representaciones, no tienen que ver con los vectores, porque los vectores salen o entran hacia el papel, hacia nuestro tablero negro o a el monitor. Entonces, ¿qué ocurre? Que este signo que está aquí y este signo que está acá son negativos. Entonces vamos a borrar esto y vamos a colocarle los respectivos signos. Ahí ya está. Ahora la cuestión es la siguiente. A mí no me dicen cuál es el valor de la aceleración. Yo no conozco esta aceleración. ¿Qué conozco de acá? Yo podría decir que la posición inicial del objeto es 0, porque parte desde acá para un ángulo 0. La velocidad angular inicial la conozco porque es esta que está acá, que es justo antes de que la partícula empiece a frenar. Entonces conozco esto, conozco el tiempo que se detiene, pero no conozco la aceleración. Entonces, ¿cómo hago para calcular esta posición? Si ustedes se fijan en un video anterior, yo calculé el caso en el cual un auto en movimiento se detiene y los datos son parecidos a los que están acá. Salvo que, obviamente, la velocidad en ese caso sería la velocidad lineal y el tiempo si eran 10 segundos. Y aquí lo voy a resolver para el caso del movimiento uniformemente acelerado. Entonces van a ver que los pasos son totalmente los mismos que los que hice allá. Por ejemplo, ¿cómo hago para calcular la aceleración si quiero determinar el ángulo? Pues yo me doy cuenta que desde este punto hasta otro punto, supongamos este de acá, es una suposición porque no conozco cuál es este ángulo, ¿listo? El ángulo final no lo conozco, simplemente para tener una referencia. Si, digamos, la partícula se detiene en este punto, ¿cuál sería su velocidad angular en ese punto si ella se detiene? ¿Qué velocidad angular tiene, chicos? ¿Vale 0? ¿Sí o no? Porque ya se detuvo. Ya no hay radianes por segundo, porque ya se detuvo. Ah, ok. Entonces, cuando, digamos, t es igual a tiempo de recorrido, ponerle un nombre al tiempo, que es el tiempo que demora en ir de aquí hasta acá, que lo podríamos decir que es este mismo t sub r.
este lo llamamos TR, que es el tiempo de recorrido. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la velocidad de la partícula evaluada en ese tiempo vale 0. Entonces yo reemplazo el 0 acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Que 0 es igual a omega sub 0 menos alfa por T sub R. Y reemplazo los valores de omega sub 0 aquí y de T sub R acá. Que reemplacemos. Entonces, omega sub 0, ¿cuánto es? 6 radianes por segundo. Borramos aquí, ponemos 6 radianes por segundo y T sub R vale 10 segundos. Entonces, si yo despejo alfa, este que está restando lo puedo pasar a sumar acá, listo, y el 10 que está multiplicando con alfa en este lado lo paso a dividir para acá. Entonces voy a tener que alfa sería 6 décimos de radianes por segundo al cuadrado. Y ahí ya está la aceleración angular. 6 décimos, o también lo pueden decir 3 quintos, saco mitad arriba y abajo. O como puede ser, si lo ponen en su calculadora, 0,6 radianes por segundo cuadrado. Cualquiera de esas tres formas sirve para la aceleración angular. Y recuerden que si nosotros colocamos los signos en las fórmulas, ya estamos tratando estas cantidades: alfa, que sería la aceleración angular, omega, la velocidad, la rapidez angular, y las posiciones como magnitudes. Bien, ahora, como ya tengo la aceleración angular, pues voy a la ecuación para la posición angular para θ y ya puedo determinar cuál es esa posición. Pero no es para cualquier tiempo. Recuerden que es evaluado en T sub R, porque en T sub R la partícula ya se ha detenido y he calculado su aceleración angular. Bueno, la magnitud de la aceleración angular. Entonces, esto sería posición inicial 0, como mencioné, velocidad angular 6 radianes por segundo, multiplicando a 10 segundos, menos un medio de 0,6, pongámosle ahí de una vez para calcular el valor numérico, radianes por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, de una vez, que sería 10 segundos al cuadrado. Recuerden que 10 segundos, al elevarlo al cuadrado por propiedades de potenciación, sería 10 al cuadrado por segundo al cuadrado, es decir, 100 segundos al cuadrado, que es la parte que está acá. Bien, por lo tanto, ya lo único que me quedaría aquí sería calcular numéricamente. Ya este esté evaluado en el tiempo de recorrido, 6 por 10, 60 radianes, porque segundo se va con segundos, menos, y esto me debe dar 30. Entonces miren que esto es 0,6 dividido 2, que es 0,3, y si esto lo multiplico por 100, entonces es como si yo corriera la coma dos veces. Entonces aquí tiene que aparecer un 0. Por lo tanto, esto me tiene que dar 30 radianes. Segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado. Y entonces la posición angular, θ, evaluado en el tiempo de recorrido, sería 60 menos 30, 30 radianes. Y aquí ya tenemos la solución. Ahí está. Esa sería la solución del ejercicio. Y si nosotros lo comparamos con aquel ejercicio del video anterior, allá me daba 30 metros. Aquí me tiene que dar 30 radianes. Y ahí ya está. Entonces ahí es la conexión entre ambos movimientos desde el punto de vista estructural de las ecuaciones cinemáticas. E igual el procedimiento es análogo. Ahora, ¿de qué me sirve que el radio sea 2 metros? Pues, por ejemplo, yo puedo calcular una velocidad lineal. Digamos, ¿cuál sería la velocidad lineal del objeto justo antes de empezar a detenerse? Entonces, esto sería la velocidad o la magnitud, la rapidez angular, que sería 6 radianes por segundo, que es el omega, por el radio, que son 2 metros. Y aquí ya los radianes no tienen mucho sentido, por lo tanto la velocidad lineal sería 6 por 2, 12 metros por segundo. Supongamos que quisiéramos calcular una velocidad lineal, y ahí está. Por ejemplo, yo puedo calcular la aceleración traslacional, que llamémosla aceleración, no traslacional, aceleración lineal, que sería la aceleración angular, 0,6 radianes por segundo cuadrado por el radio, que son 2 metros. Por lo tanto, la aceleración lineal sería 1,2 metros por segundo cuadrado. Esta sería, digamos, la aceleración con la que el objeto, visto de forma traslacional, entre comillas, se detuviese. Ahora, miren que estas ecuaciones son ecuaciones que pertenecen al movimiento circular. Esto es para un tiempo determinado. Esto es para un tiempo determinado también. Y esta es válida desde este punto hasta este punto, porque se supone que en promedio
la aceleración angular del objeto vale esto que está acá. Entonces, esta aceleración lineal en promedio valdría 1,2 metros por segundo cuadrado. Y aquí ya está la solución del ejercicio con un par de datos adicionales.